Presocráticos y sofistas. ¿Quiénes fueron? La filosofía presocrática, como su nombre indica, se desarrolló antes de Sócrates, específicamente entre los siglos 7 al 5 a.C., en las colonias griegas de Asia Menor, como Mileto, Elea o Éfeso. Los sofistas, por su parte, cuyo nombre procede del griego sofistés, que significa maestro, fue un conjunto de pensadores y oradores de la Atenas del siglo V a.C., durante la democracia de Pericles. Aunque en la actualidad solemos vincularlos a las enseñanzas de Sócrates, en su época los dos grupos de pensadores ejercieron una gran influencia, tanto a nivel epistemológico o científico, como en el ámbito social, lingüístico y político. La filosofía socrático-platónica tendría un impacto enorme, pero también serviría de crisol al mezclar, apoyarse u oponerse a conceptos de los denominados presocráticos y como fusta o látigo contra las prácticas y argumentos utilizados por los sofistas. Para exponer y facilitar la comprensión de las diferencias esenciales entre ambos grupos de pensadores, presentaremos el contenido de forma paralela. En primer lugar, el objeto de estudio. Los presocráticos fueron los primeros filósofos de la naturaleza en un sentido sistemático, biólogos, geólogos, astrónomos, etc. Estaban interesados por la physis, por la naturaleza, y buscaban uno o varios arjés, origen o fundamento. Concebían la realidad como un cosmos, un orden, un conjunto armónico. Estudiaron el origen del cosmos, las leyes que lo rigen, los fenómenos naturales y sobre todo intentaron desligarse por completo de las explicaciones mítico-religiosas. A este proceso de cientificación primitivo del conocimiento lo conocemos como el paso del mito al logos. Los sofistas, por su parte, igual que Sócrates, pero en distinto sentido y con diferentes intereses, llevaron a cabo un giro antropológico y se interesaron por el ser humano, anthropos, y la sociedad, polis, el funcionamiento, las relaciones interpersonales, y focalizaron su atención en la ética, la legislación, la política, la retórica, la moralidad y el concepto de ciudadanía, todo ello desde una perspectiva práctica y funcional. En segundo lugar, los objetivos de sus filosofías. Los presocráticos, dentro de su contexto y siendo conscientes de la fuerte vinculación de las cosmovisiones al modo heredado de entender la realidad, buscaban un conocimiento objetivo y universal, es decir, leyes inmutables que sirvieran para explicar el cosmos. Concebían la filosofía como ciencia, como un saber desinteresado y teórico. En cambio, los sofistas buscaban el éxito práctico y la persuasión, el arte de influir en los demás a través del convencimiento, del lenguaje. Se centraron en la enseñanza de retórica y oratoria, herramientas esenciales para conseguir tener éxito en la democracia ateniense. Uno de los puntos en los que los sofistas se oponen frontalmente a Sócrates o viceversa es en su interés por el convencimiento, ya que Sócrates pensaba que el objetivo debería ser el hallazgo de la verdad, la aletheia, el desvelamiento. 3. La concepción de la verdad. Los presocráticos creían firmemente en el concepto logos, en la observación del medio y el razonamiento lógico. Estaban convencidos que era posible alcanzar una verdad única y accesible a la razón humana. Los sofistas, por su parte, proclamaban que la verdad era relativa a cada individuo, sociedad y cultura. Este relativismo se apoya en afirmaciones como la de Protágoras de Abdera: el hombre es la medida de todas las cosas. Y por eso muchos de ellos dudaban sobre la posibilidad de alcanzar un conocimiento certero, dando lugar al escepticismo. 4.
los métodos que utilizaban. Mientras que los presocráticos utilizaban un método racional y especulativo basado en la experimentación y la inferencia de principios o causas racionales, los sofistas tenían un método persuasivo y retórico que se centraba en cómo debían decirse las cosas, en la erística, el debate y en la argumentación, la oratoria al servicio del convencimiento. 5. ¿Qué relación establecieron con el conocimiento? Los presocráticos hacían honor al sentido original y etimológico de la palabra filosofía, amor al conocimiento, ya que su motivación era desinteresada, la curiosidad por descubrir el funcionamiento del mundo. En cambio, los sofistas fueron los primeros maestros remunerados, los primeros en cobrar por sus enseñanzas. A Sócrates y a su discípulo Platón les parecía mal, al entender que el conocimiento debía ser gratuito y accesible para todos. Los sofistas fueron los pioneros en convertir la transmisión de conocimientos en una profesión. Escuelas, ubicación y cronología de los presocráticos y los sofistas. Desde el siglo VII al V a.C., se desarrollaron en algunas colonias griegas diversas escuelas interesadas en el estudio de la naturaleza y su origen. 1. Escuela jónica o Escuela de Mileto. Situada en la actual Balat, en Turquía, entre sus principales exponentes destacan Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto. 2. Escuela Eleática, situada hoy en día en la región de Campania, en la costa sur de Italia. Sus autores más importantes son Parménides de Elea, Genófanes de Colofón o Zenón de Elea. 3. Filósofos independientes diseminados por el mundo griego, algunos de ellos fundadores de escuelas o comunidades de pensamiento y otros autoridades epistemológicas de su época. Entre ellos despuntan Pitágoras de Samos, en una isla griega en el mar Egeo; Heráclito de Éfeso, situado en la costa egea de la actual Turquía; Empédocles de Agrigento, ciudad conocida en su época como Ágragas, actualmente se encuentra en la costa sur de Sicilia; Anaxágoras de Clazomene, ciudad inexistente en cuyo lugar hoy encontramos la ciudad de Urla, en Turquía; Demócrito de Abdera, fundador de la escuela atomista, junto con Leucipo de Mileto. Una distinción de enfoques, más que de ubicación geográfica, frente a la ya mencionada escuela de Mileto. Actualmente, Abdera se situaría en la región de Macedonia Oriental y Tracia. Por otra parte, los sofistas, sabios extranjeros afincados en Atenas durante el siglo V a.C., que enseñaban el arte de analizar los sentidos de las palabras como medio de educación e influencia sobre los ciudadanos. Ellos no formaron escuela, pero tuvieron mucho éxito enseñando oratoria y dialéctica a sus clientes. Defendieron el panhelenismo, unificación cultural y lingüística. Favorecieron el espíritu crítico, ampliaron el concepto ley y utilizaban el método inductivo. Algunos de los sofistas más influyentes fueron Protágoras de Abdera, Gorgias de Leontini, Pródico de Ceos, Hipias de Élide, Antifonte de Atenas, Trasímaco de Calcedón, Critias de Atenas y Calicles, también de Atenas. Monismo y pluralismo en la filosofía presocrática. El concepto arjé
es fundamental en el pensamiento presocrático, tanto que muchos de ellos llegaron a escribir tratados sobre la naturaleza, los famosos perifíseos, del griego peri, sobre, y physis, naturaleza, en los que trataban de explicar la realidad física y proponían uno o varios elementos como origen de ésta. En estos tratados apreciamos el compromiso intelectual de estos pensadores con la investigación de los principios y el funcionamiento del medio físico. Se caracterizan por tener un enfoque cosmológico y metafísico. Solemos distinguir los presocráticos en dos grupos, dependiendo del número de elementos que consideren como arjé: monistas y pluralistas. Los monistas, como Tales, Anaximandro, Anaxímenes o Heráclito, afirmaron la existencia de un solo arjé, un solo principio de la realidad física, que se relacionaba con el resto del medio. En cambio, los pluralistas, como Pitágoras, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito, afirmaban que la physis se originaba a partir de varios principios o arjés. Expliquemos las propuestas de cada uno. Comenzamos con los presocráticos monistas. 1. Tales de Mileto. Vivió en el siglo VI a.C. y propuso el agua como arjé. El agua es imprescindible para la vida, tanto en humanos, animales y plantas. Tales de Mileto hablaba de la ubicuidad u omnipresencia del agua, lo cual indicaría que es el sustrato de todo lo demás. El agua como fuente de nutrición. Los alimentos que consumimos tienen agua o la han necesitado para crecer. Defendía la capacidad de cambiar de estado, líquido, sólido y gaseoso, en estado natural, y postulaba que la tierra flotaba sobre el agua. 2. Anaximandro de Mileto, un autor del siglo VI a.C. Anaximandro hablaba del apeiron, un elemento ilimitado, indefinido. Rehuyó de los elementos físicos como el agua, la tierra, el aire o el fuego, porque estaban limitados y definidos. Anaximandro observó que en el mundo natural encontramos muchas parejas de opuestos, por lo que el arjé debía ser indefinido y que no se identificara con ningún elemento que conforme una pareja, como por ejemplo el agua frente al fuego. Pensaba que en la physis se producía un proceso constante de justicia cósmica, un equilibrio o equiparación entre los elementos físicos, y con el apeiron se evitaría el dominio de un elemento sobre los demás. 3. Anaxímenes de Mileto, del siglo VI a.C. Él propuso el aire, el neuma como arjé. Hablaba de la omnipresencia y la esencialidad del aire para la vida. Estaba en todas partes, envolviéndolo y penetrándolo todo. Afirmaba que tenía la capacidad de transformar el medio a través de la rarefacción y la condensación. La rarefacción es el aligeramiento o enrarecimiento, convirtiéndose por ejemplo en fuego, o la compresión, dando lugar al viento, las nubes, el agua, la tierra o las piedras en su máximo nivel de compactación. 4. Heráclito de Éfeso. Vivió entre los siglos VI y V a.C. Hablaba del fuego como arjé. Según Heráclito, el fuego es el símbolo del cambio constante y el flujo perpetuo. Se apoya en su concepción dinámica de la realidad, panta rei, todo fluye. Le atribuyó al fuego la capacidad de medir y ordenar el cosmos, una especie de logos o razón universal que gobernaba ese flujo constante. El fuego era como la sustancia que transforma y unifica los opuestos, dando lugar a una hermosa armonía. El fuego enciende o crea y apaga o destruye.
por lo que sería el origen, el arjé, pero también el destino, el telos de todas las cosas. El fuego es la representación de la contienda o el enfrentamiento perpetuo, pólemos, como lo llamaban los griegos, dando lugar al movimiento y por tanto a la diversidad. Parménides de Elea, del siglo VI al V a.C. Parménides presenta al ser como el arjé de la physis, el ser como el origen de la naturaleza. Parménides afirmaba que la verdadera realidad o el ser debe ser eterno, es decir, indestructible, inmutable, que no cambia, indivisible, sin partes, homogéneo, igual sin diferencias internas, pleno, no puede haber vacíos o huecos, debe ser esférico, perfecto y completo, y finito, en el sentido de estar acabado o ser perfecto. Además, Parménides de Elea propuso la distinción entre la vía de la verdad, la aletheia, que daría lugar en Platón a la episteme, y la vía de la opinión, o doxa. La primera estaría guiada por la razón, y la segunda por los sentidos. Otra aportación suya significativa fue la distinción entre el ser y el no ser. Él afirmó que el ser es y que el no ser no es. Y aunque pueda parecerte una obviedad, no se puede hablar ni pensar del no ser, porque pensar en algo que no existe es una contradicción. En sexto lugar, Genófanes de Colofón. Vivió entre el siglo VI al V a.C. y proponía un único Dios, eterno e inmutable como arjé. Genófanes de Colofón propuso una teología monoteísta que contrastaba frontalmente con el politeísmo antropomorfo de los griegos, es decir, frente a los dioses animales con características humanas. Criticó la proyección humana a la hora de imaginarse a sus dioses. Decía que si los animales representaran a sus dioses, también le darían su propia forma. Y se imaginó este principio único y divino como algo incorpóreo, no material, no limitado por los sentidos físicos, que fuera omnisciente o con una perfecta cognición, es decir, ve, escucha y piensa todo. Debía ser inmóvil, no podía cambiar de ubicación, lo cual denotaba perfección. Y aquí observamos una incongruencia en el planteamiento de Genófanes, ya que habla de la ubicación de un ser inmaterial. Debía ser omnipotente, tendría poder y acción sin esfuerzo, lo podría todo. Y estaría dotado de una perfección moral, es decir, este ser estaría libre de vicios y pasiones humanas y debería ser moralmente impecable. 7. Zenón de Elea. Vivió en el siglo V a.C. Fue discípulo de Parménides de Elea y también planteaba el ser como arjé. Pero vamos a centrarnos en sus aportaciones novedosas. Se propuso refutar la pluralidad, el movimiento y el espacio. Concibió el espacio y el tiempo como infinitamente divisibles, por lo que desde un punto de vista lógico el movimiento sería imposible, al no llegarse nunca a recorrer, ya que era infinito. Sus principales aporías sobre el movimiento son Aquiles y la tortuga, la flecha voladora, o el estadio o las masas en movimiento. Según Zenón, el movimiento nunca podría terminar ni comenzar, al existir una infinidad de puntos intermedios. Negó la idea de pluralidad, de que la realidad esté compuesta por múltiples cosas, y utilizó el argumento del grano de mijo o el argumento de la magnitud finita y nula, y desarrolló el reductio ad absurdum, el método de la reducción al absurdo. Frente a los filósofos presocráticos monistas que acabamos de explicar, se sitúan los pluralistas,
pensadores que afirmaban que la realidad se originaba o se explicaba a través de múltiples arjés. Destacan 1. Pitágoras de Samos y la escuela pitagórica del siglo VI a.C. afirmaban que los números, la armonía y la proporción eran los arjés de la fisis. Descubrieron que los intervalos musicales armoniosos, como las octavas, las quintas, las cuartas, etc., se podían expresar mediante proporciones numéricas simples. Descubrieron las formas geométricas perfectas, como los círculos, los cuadrados, los triángulos, y que se podían describir mediante relaciones numéricas. Percibieron regularidades en el cosmos y descubrieron la predicción a través de los números, algo que contrastaba con el aparente caos. Concibieron el número como el límite, como un principio ordenador que da forma a la materia. Descubrieron la dualidad y los opuestos como límite o ilimitado, par o impar, uno y múltiple. Y frente a las propuestas de arjés con elementos físicos, defendieron que los números subyacían a la realidad, formando una especie de patrón universal y abstracto. Anaxágoras de Clazomene, siglo VI a.C. Anaxágoras propuso la idea de espérmata o semilla, que posteriormente sería renombrada por Aristóteles como homeomerías. Tanto espérmata como el concepto homeomerías proceden del griego homoios, que significa similar o parecido, y meros, que significa parte, pedazo. Anaxágoras defendió que la realidad estaba formada por semillas que contenían en sí misma partes de todas las otras sustancias. Es decir, eran porciones infinitamente pequeñas e indivisibles de todas las sustancias existentes. También defendió la existencia de un nous, una idea primordial en su teoría. El nous era una mente o intelecto o inteligencia suprema, que ponía orden en estas semillas, en los espérmata. Concibió el nous como un principio ordenador que funcionaba como motor del cosmos, una especie de arquitecto de la realidad que puso en movimiento los espérmatas u homeomerías. El nous o inteligencia cósmica es puro, omnisciente, omnipotente, autónomo y autosuficiente. Es una sustancia sutil pero no inmaterial, encargada de crear vórtices o torbellinos que ordenen los espérmatas, que estaban desorganizados en un principio. Esta idea de vórtices o torbellino será rescatada por Descartes a finales del siglo XVI y principios del XVII. Influenciado por Parménides, Anaxágoras pensaba que nada puede surgir de la nada, ni convertirse en nada. Dicho con otras palabras, no hay una generación o creación desde la nada, sino una ordenación de elementos ya existentes que son eternos. Del mismo modo, no hay una desaparición total, sino una transformación. Empédocles de Agrigento, siglo V a.C. Empédocles propuso 4 elementos como arjés: la tierra, el agua, el aire y el fuego, y 2 fuerzas: la filia, el amor, y el neikos, el odio. Empédocles intentó conciliar la teoría de la inmutabilidad del ser de Parménides con la observación sensorial. Llamó a los 4 elementos rizómata, o raíces, elementos inmutables que servían como cimientos o bloques de construcción de todo el cosmos. Estos 4 elementos coincidían con 4 estados o formas de ser en la naturaleza. El agua representaba el líquido, la tierra, el sólido, el aire, el gaseoso, y el fuego, la energía. La existencia del amor, filia,
y el odio, neikos, justificaría el movimiento, el cambio, la unión y la separación de los 4 elementos a través de ciclos naturales. Distinguió ciclos naturales de unión, crecimiento, vida, cohesión, y ciclos de separación, descomposición, muerte y destrucción. Estos ciclos duales de creación y destrucción permiten explicar la existencia de una unidad primordial y el cambio que observamos en ella. Leucipo y Demócrito, los filósofos atomistas, presentaron los átomos y el vacío como el arjé de la fisis. Igual que Anaxágoras, los atomistas pretendieron conciliar la idea del ser inmutable de Parménides y el movimiento que observaban a través de los sentidos. Concibieron el átomo como una partícula indivisible, por eso se llama átomo. No, tomo, parte. No parte. Una partícula indivisible tan pequeña que ya no se pudiera dividir más. Estos átomos, además de ser indivisibles, eran eternos, sin principio ni fin temporal. Inmutables, no cambiaban. Homogéneos, sin partes internas que los diferenciaran. Invisibles, debido a su tamaño. Y de diferentes tipos, atendiendo a su forma, a su tamaño y a su posición, moviéndose en el vacío. Según Leucipo y Demócrito, las propiedades de la materia dependen del agrupamiento de los átomos, y entendieron que el vacío era tan necesario como los propios átomos, para que éstos pudieran moverse y combinarse. Los filósofos presocráticos, además de las teorías concretas que acabamos de analizar, desarrollaron estudios sobre diversas áreas de lo que hoy llamamos conocimiento científico. Por ejemplo, en el campo de la astronomía, Tales de Mileto dividió el año en estaciones y predijo un eclipse. Anaxágoras de Clazomene distinguió cuerpos celestes. Anaximandro afirmó que la luz lunar era reflejo de la luz del sol. Explicó geométricamente las fases de la luna y el funcionamiento de los eclipses. Del mismo modo, Pitágoras propuso la idea de la Tierra esférica y la armonía de los cuerpos celestes. En el ámbito de la cosmología, Anaximandro confeccionó el primer mapa del mundo conocido. Anaxímenes habló de la formación de la materia y los fenómenos por su interacción. Empédocles de Agrigento explicó la generación y la degeneración en la realidad física. Y Demócrito y Leucipo hablaban de la composición de la realidad por átomos indivisibles. En el ámbito de las matemáticas le debemos el nacimiento de la geometría demostrativa a Tales de Mileto, la traducción numérica de la realidad por los pitagóricos, así como la división entre números racionales e irracionales, el famoso teorema de Pitágoras, los números figurados, las proporciones y la armonía. Zenón de Elea propuso las aporías, que forzaron a los matemáticos a examinar los conceptos infinito, continuidad y divisibilidad. En meteorología, el estudio de los ciclos del agua, la lluvia, la evaporación o la condensación, entre otros fenómenos relacionados, por Tales de Mileto. El concepto del rayo, el trueno y el relámpago, como la liberación del aire comprimido en las nubes, por Anaximandro. El cambio de estado material a través de la rarefacción y la condensación, por Anaxímenes. Y la explicación de los fenómenos atmosféricos como un flujo constante de cambio entre los elementos, por Heráclito y Empédocles de Agrigento. Sofistas, los primeros docentes de profesión en Occidente. Comenzaremos explicando las aportaciones de Protágoras de Abdera, que vivió en el siglo V a.C. Este filósofo, nacido en Tracia, fue el principal exponente del antropocentrismo griego, conocido por su célebre frase: «El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, y de las que no son en cuanto no son».
A esta propuesta se le conoce como subjetivismo o relativismo noseológico y consiste en afirmar que la realidad, el conocimiento de la realidad, depende o es relativo al sujeto. Afirmó que sobre los dioses no podía saber si existen o no, ni cuál es su forma o naturaleza, porque son muchas las cosas que impiden saberlo, la oscuridad del asunto y la brevedad de la vida humana. Protágoras de Abdera se dedicó a la enseñanza y el desarrollo de la retórica y de la erística, el arte del debate, centrando su atención en hacer más fuerte el argumento más débil. Defendió la educación como medio para alcanzar la arete, la virtud, motivo por el cual formaba a los jóvenes para la vida social y política. Fue fiel defensor del convencionalismo, al afirmar que los valores morales, las costumbres y las leyes son convenciones o acuerdos, no manifiestos de origen divino. En segundo lugar, Gorgias de Leontini, que vivió entre los siglos V al IV a.C. En su tratado sobre la no existencia o sobre la naturaleza, del cual sólo se conservan fragmentos, Gorgias planteó su escepticismo radical al afirmar 1. Que nada existe, 2. Que si existiera no podría ser conocido, y 3. Que si algo pudiera ser conocido no podría ser comunicado. Gorgias, como otros sofistas, fue un virtuoso del lenguaje y desarrolló estudios sobre persuasión y oratoria. En sus obras desarrolló un estilo literario atractivo y memorable a través del uso de figuras retóricas en la prosa griega. E igual que Protágoras, pero de forma implícita, encontramos en sus obras relativismo noseológico o subjetivismo, ya que al no existir una verdad objetiva y ser la persuasión el objetivo de la lengua, la verdad se transforma en una construcción relativa al sujeto, relativa a cada uno. En tercer lugar, Pródico de Ceos, un sofista también del siglo V a.C. A pesar de haberse perdido gran parte de su obra y tener noticias suyas a través de Jenofonte o Platón, Pródico fue un maestro en el estudio del lenguaje, especialmente enfocado en el uso de sinónimos. En la obra Memorabilia de Jenofonte del 390 a.C. aproximadamente, encontramos la alegoría de Heracles propuesta por Pródico, en la que el héroe tiene que decidir entre dos mujeres o dos posturas, la aretet, la virtud, y la caquía, el vicio. Pródico propuso una teoría naturalista del origen de la religión, concibiendo a los dioses como personificaciones de fenómenos naturales. Además de sus dotes oratorios y la profesionalización de la enseñanza como los otros sofistas, ejerció de conferenciante en diversas ciudades gracias a sus honorarios. 4. Hipias de Élide, un sofista que también vivió en el siglo V a.C. Hipias fue un erudito y un polímata, experto en diversas disciplinas. Fue autor de importantes aportaciones en diversas áreas. Platón lo retrató en sus diálogos Hipias Mayor e Hipias Menor. Se le atribuye el descubrimiento de la curva geométrica que permitió resolver dos de los tres problemas clásicos de la geometría griega, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. Desarrolló eficaces sistemas mnemotécnicos que aumentaron exponencialmente la capacidad de recordar conocimientos y discursos. Poseía grandes conocimientos en poesía, gramática, crítica literaria y destacó en la improvisación de discursos sobre temas muy distintos. Contribuyó a la distinción entre physis, leyes de la naturaleza, y nomos, leyes humanas consensuadas.
se le atribuyen los registros de los campeonatos olímpicos, lo cual fue decisivo en la cronología del mundo griego. Tenía conocimientos prácticos y habilidades en las artes como el diseño textil o realizar pequeños artefactos estéticos. Igual que la mayoría de los sofistas, defendió el relativismo ético, siendo muy crítico con las convenciones sociales restrictivas. En quinto lugar, Antifonte de Atenas, otro sofista del siglo V a.C., conocido no solo por sus obras científicas, sino por su habilidad como intérprete de sueños y premoniciones. Antifonte es conocido por ser el precursor de la psicología. Formó parte, igual que Hipias de Élide, del debate entre los comportamientos naturales e inevitables a los que nos empuja la physis, las leyes naturales, y los acuerdos artificiales que nos condicionan a través de las consecuencias, el nomos. Los cronistas afirman que en la ciudad de Corinto, Antifonte montó una especie de consultorio en el que atendía a personas con problemas mentales, orientándoles hacia el autocontrol y la moderación para alcanzar el bienestar. Propuso una ética que se apoyaba en un hedonismo moderado, es decir, pensaba que la búsqueda del placer estaba condicionada por la necesidad de evitar el dolor, y defendió la necesidad de una educación determinada, limitada, que preparara para la vida adulta, sentando algunas bases para planteamientos éticos y políticos posteriores. En sexto lugar, Trasímaco de Calcedón, del siglo V a.C. Trasímaco fue un sofista controvertido, al menos en la versión que nos presentó Platón en el primer libro de la República. Concibió la justicia como el interés del más fuerte, es decir, como lo que más le conviene al poderoso que legisla y ordena. Negó su naturaleza moral o universal y la describía como mandatos dictados por oligarcas para su propio beneficio. Del mismo modo, estaba convencido de que la injusticia era una virtud práctica que hacía que los hombres justos perdieran siempre en contratos y en la vida pública. Denunció la hipocresía judicial y política de su época, siendo uno de los pioneros en proponer el realismo político, al describir cómo era realmente la política en lugar de imaginar utopías sobre cómo debería ser. Por último, cabe destacar que además de haberse convertido en un maestro de retórica que conocía y manejaba el poder del lenguaje para persuadir, denunció el uso que hacían los jueces y políticos para controlar el poder. Critias de Atenas, siglo V a.C. Critias fue un filósofo, poeta e historiador, discípulo del propio Sócrates y compañero de estudio de algunos sofistas. Sin embargo, es conocido tristemente como tirano en el gobierno de los 30 tiranos, una oligarquía que impuso el terror tras la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso. Critias afirmaba que la religión no era más que una invención deliberada de los legisladores para controlar al pueblo a través del miedo. Fue el tío abuelo de Platón y descendiente de una de las familias aristócratas más reconocidas en Atenas. Su fama como sofista se deterioró por sus decisiones políticas crueles y desproporcionadas. De su pensamiento se extrae un pragmatismo cínico y una visión oscura de la naturaleza humana, al entender que las personas solo se comportan de manera justa por miedo al castigo o por coacción. Y precisamente por esta razón consideraba necesario un poder fuerte e incluso tiránico para mantener el orden social y político. Fue un hombre culto, inteligente y elocuente, un maestro de retórica que participó activamente en la distinción de physis y nomos, incluyendo la religión, como hemos explicado antes, dentro de las convenciones humanas.
Y por último, Crátilo, del siglo V a.C. Fue maestro de Platón antes de conocer a Sócrates y discípulo y seguidor de Heráclito de Éfeso. Gran parte de su pensamiento lo conocemos a partir del diálogo platónico con su nombre, Crátilo. Él afirmaba que era imposible el conocimiento del mundo sensible, una conclusión extrema del panta rei, todo fluye, de Heráclito. Crátilo afirmaba no que no podamos bañarnos 2 veces en el mismo río, como lo hacía su maestro Heráclito, sino que ni siquiera podemos hacerlo una sola vez, debido al constante cambio de la realidad física. Llevó la misma conclusión extrema a la comunicación, defendiendo que la comunicación verbal era imposible, siendo recomendable la comunicación por gestos. Pero quizás su teoría más renombrada es la teoría de la rectitud natural de los nombres, en la que defendía una relación exacta y natural entre los nombres y las cosas que designan, con su referente, diríamos hoy en día. Crátilo creía que los nombres tienen una propiedad inherente, indesligable, que los hace correctos por naturaleza. Y para que esto ocurra, el nombre debe representar la esencia, la usía de lo que designa. Evaluación de la importancia de los 2 grupos de filósofos en el siglo VI y V a.C. Tanto los denominados filósofos presocráticos como los sofistas supusieron un importante punto de inflexión en el modo de conocer, de concebir la realidad, expresarla e intentar convencer a los otros. En poco más de 2 siglos, dieron lugar al paso del mito al logos, al dudar profundamente de los preceptos religiosos y las convenciones heredadas fruto de la imaginación y a veces del miedo. Debemos tener en cuenta que todos, sin excepción, somos personas de nuestro tiempo, y aunque estos autores introdujeron cambios significativos, estos se enmarcan dentro de un contexto histórico, social, político, religioso y cultural concreto. Por esta razón, el famoso paso del mito al logos no puede concebirse como un cambio de etapa entre formas totalmente diferentes de pensamiento y cosmovisiones, sino como el inicio de un tránsito progresivo y a veces no lineal entre el pensamiento mítico-religioso al pensamiento racional. Con los presocráticos se origina en Occidente un intento de explicar la realidad a través de la observación del medio físico, la aportación de pruebas contrastables empíricamente a través de los sentidos y la propuesta de orígenes que fueran tangibles o intangibles. Esto implica un afán por conocer, explicar y poder acotar con palabras fenómenos observados de diferente índole. El nacimiento de la filosofía, el amor al conocimiento o la curiosidad hacia el medio en el que vivimos, es una palabra íntimamente unida a gnosis, conocimiento, y muy pronto en la filosofía socrático-platónica con la episteme, ciencia. Los filósofos presocráticos, al poner su atención en la physis, se convirtieron en el sentido más sistemático del término, en los primeros filósofos o científicos de la naturaleza de forma grupal o aglutinada espacio-temporalmente. La otra dimensión, la humana, fue abordada por los sofistas y por Sócrates, aunque de muy diferente forma. El ya citado giro antropológico enfoca su interés en el mundo humano, que es artificial y convencional, el mundo de las polis, de las tradiciones, la religión, la política, las relaciones sociales y, por supuesto, el lenguaje. La lengua no solo al servicio de la expresión emocional o al registro de eventos históricos, sino como arma de persuasión. La oratoria, la retórica, el arte de la erística, el debate, ganaban otro tipo de batallas como el posicionamiento profesional y social,
el cambio legislativo, los contratos y acuerdos en el ágora o el prestigio entre conciudadanos y clientes. Los sofistas, conscientes de esto, además de profesionalizar su actividad, principalmente como medio de vida, ya que no todos nacían de familias ricas, centraron sus esfuerzos en desarrollar y enseñar persuasión, el poder de la palabra. Los sofistas eran pensadores prácticos, que en lugar de perseguir metas teóricas como la verdad, la aletheia, vieron un nicho de mercado y lo explotaron, haciendo del lenguaje un medio de vida y una forma de influenciar a los demás prescindiendo de la violencia física. A los sofistas le debemos la relativización de ideas consideradas indiscutibles, al provenir supuestamente de designios divinos o de leyes naturales. De ahí la importancia del acalorado debate para definir physis y nomos. Por último, la fuerte influencia de los sofistas en la concepción de la educación, la cual consideraban imprescindible para comprender los mecanismos de coexistencia social, el funcionamiento político de la ciudad y la importancia del posicionamiento en ella.